la Universidad Técnica Privada Cosmos, la formación holística de los estudiantes es fundamental. Es por eso que para la Facultad de Ciencias de la Salud, la materia Antropología Sociocultural y la materia Antropología Médica son muy importantes, puesto que estas materias les permiten a los estudiantes comprender todos los fenómenos culturales de construcción de la salud, la enfermedad, los modelos de alimentación y todo lo que va definiendo desde las prácticas cotidianas la salud de la población. A continuación veremos el cierre de la materia Antropología Sociocultural con un resumen de todo lo avanzado durante el semestre. Para cerrar la materia, la última parte es comprender las dos tríadas, que básicamente es un resumen de los ejes temáticos que hemos llevado y cómo los vamos a aplicar a nuestro ejercicio profesional. La primera tríada, ¿se acuerdan? Era lo primero que llevamos, es el capital simbólico. Comprender la cultura como una mochila en la que recibimos muchos insumos simbólicos y que nos vuelve un capital de símbolos que nos permite definir nuestros patrones de conducta. Toda nuestra conducta, todos nuestros procesos psicológicos, todas nuestras emociones están definidas ¿por qué? Por el capital simbólico, los símbolos que hemos vivido. Desde el entorno, desde la familia, desde el ámbito académico, desde los grupos de amigos, desde los medios de comunicación masiva, hemos venido recibiendo símbolos que definen lo que somos. Y también definen, por ende, nuestro modelo alimentario. De nuestra mochila simbólica depende nuestro modelo alimentario, lo que hemos construido como modelo de alimentación y el concepto que tenemos de buena o mala nutrición y de qué es bueno o malo en la selección de los alimentos. El segundo elemento que hemos visto es la interculturalidad. Cómo comienzan a combinarse las culturas en un territorio. Esto implica cambios culturales. La cultura nunca es algo estático, sino es algo permanentemente dinámico. Todo el tiempo está cambiando, es polifacético, tiene muchas fases la cultura. ¿Y de qué depende el cambio? Del contacto con otras personas. En cada contacto, en cada encuentro, es lo que les decía, desde el momento que toman esta clase o cualquier otra materia, su patrón, su mochila simbólica va cambiando, su cultura va cambiando. Ya no van a ser los mismos. Y esto también cambia de generación en generación. Entonces los cambios culturales se definen a partir de la presencia de la interculturalidad, de culturas que intercambian permanentemente símbolos. Por ende, mi mochila da símbolos y recibe símbolos de manera permanente. Y la mejor manera de comprenderlo es mediante la dimensión comunicacional. Comprender cómo un mensaje llega y se transforma, se interpreta. Y para que un mensaje se interprete de una persona a otra, hay muchas mediaciones, muchos elementos que pueden hacer que se interprete de maneras distintas. Eso va a estar en una de las preguntas de su examen que vamos a ver ahorita para revisar. Cómo se va interpretando y va cambiando los mensajes. Esta es la primera tríada que va definiendo nuestro modelo alimentario y va definiendo esta comprensión del lenguaje no solamente como un idioma, sino como, ¿se acuerdan que hemos visto? Significados y significantes. Y significantes. Esto es fundamental, significados y significantes, porque dentro de un modelo alimentario, dentro de un proceso de comprender la salud y la enfermedad, hay significados y significantes. Según nos vamos informando, va a ir cambiando ese criterio que tenemos de lo saludable, lo no saludable. Vamos a ir eliminando prejuicios y quedándonos con elementos científicos de análisis. Ya no vamos a decir este alimento es malo o este alimento es bueno. Vamos a hablar de qué potenciales nutricionales tiene un alimento, qué riesgos patológicos tiene un alimento. Ese es cambiar nuestro patrón de conducta a ya ser científicos, de saber analizar adecuadamente cada modelo alimentario, ya no basado en prejuicios. Esta primera tríada es la que hemos cerrado con el primer parcial. Para el segundo parcial, la segunda es el particularismo histórico. En la construcción de esta mochila simbólica, decíamos que la dialéctica es fundamental. ¿Qué era la dialéctica? ¿Se acuerdan? Causa-efecto, antecedente-consecuente. Todo en la mochila simbólica, toda nuestra vida es causa-efecto. Cada símbolo que recibimos va a venir a ser una causa y se va a transformar en un efecto. Y cada símbolo que damos
en nuestro día a día, lo mismo, va a ser una causa y se va a transformar en un efecto. Todo modelo alimentario y la comprensión de la nutrición es lo mismo. Es una relación de causa-efecto. Todo alimento que comemos viene de un proceso. El alimento no nace porque sí, viene de un proceso de producción, viene de un proceso de preparación y va a tener una causa específica en nuestro sistema y va a provocar un efecto específico en nuestro sistema. Entonces aquí lo que nos interesa es comprender la reacción. A partir de esto comenzamos a ver lo que es el etnocentrismo, el egocentrismo, ¿se acuerdan? Identificar elementos, prejuicios que tenemos que van afectando nuestro criterio científico y que en realidad se estudian en las ciencias sociales porque van afectando a la sociedad, van causando conflictos, guerras. Entonces lo que hemos visto durante el semestre es cómo identificar esos etnocentrismos y transformarlos en criterios de análisis, poder analizar, tener una conciencia crítica. Entonces aquí la respuesta fundamental es la conciencia crítica. Paulo Freire es uno de los que más habla de que la educación tiene que lograr en el estudiante pensamiento crítico. Cuando la educación no logra que el estudiante adquiera pensamiento crítico, el estudiante es fácilmente manipulable frente a prejuicios o frente a procesos de manipulación planificada, ya sea políticamente o por grupos de poder. El pensamiento crítico, decía, es el camino a la libertad. Entonces, esta libertad va a partir de lo que hemos analizado, de lo que son procesos conscientes y lo que son procesos inconscientes. Entonces, ahorita nosotros tenemos muchos etnocentrismos de procesos inconscientes de nuestra educación que se han cargado en nuestra mochila simbólica. Muchos procesos. Y la idea es generar un proceso analítico que nos permita tener una conciencia crítica. ¿Por qué? Porque en nuestro ejercicio profesional no podemos agarrar y hablar de salud, no podemos atender a un paciente, tratar a un paciente en base a prejuicios, sino a evidencias científicas. Pues yo no puedo decirle a un paciente, el azúcar es del diablo, el azúcar es malo, no toques nunca más el azúcar, que está muy de moda ahora. No toques ningún carbohidrato, no toques ninguna fruta, te va a matar, es lo peor. Un montón de pseudocientíficos y pseudonutricionistas están apareciendo cada día más en las redes. Entonces la idea es tener una conciencia crítica, tener una capacidad de análisis científica. Y cerrábamos esto con el relativismo cultural de esta realidad. El relativismo cultural viene a analizar el tema de ética y moral, la polivalencia entre lo bueno y lo malo. ¿Qué? Polivalencia. No, el relativismo. ¿Lo que es la palabra? El relativismo cultural fue la última teoría que vimos en el segundo parcial. El relativismo cultural era esa capacidad de análisis, desde este análisis del proceso histórico y del etnocentrismo, para determinar realmente si existen cosas buenas o malas, o si existen cosas adecuadas o inadecuadas, pero en realidad a ustedes desde su área de salud, ¿qué les interesa? Definir potenciales nutricionales y definir riesgos patológicos. No hay ningún alimento bueno o malo. Todo alimento tiene un potencial nutricional, pero depende de su cantidad de potencial nutricional frente a su riesgo patológico. Si un alimento tiene un potencial nutricional bajo y un riesgo patológico enorme, no es que el alimento es malo, sino que el alimento es de alto riesgo patológico. Va a causar una enfermedad más que un beneficio. Entonces, todo modelo nutricional tiene que analizarse todos sus elementos para determinar riesgos patológicos y beneficios nutricionales. No prejuicios sobre un alimento o sobre una dieta, sino elementos científicos que nos permitan ver cómo manejar la dieta en cada caso clínico, a partir de qué? Del capital simbólico de cada paciente y de mi capital simbólico. Eso es lo que el relativismo cultural deriva en la reflexividad. Va a haber muchos casos clínicos que nos van a hacer reflexionar más que sobre el paciente, sobre nosotros mismos. Yo aquí en la universidad, con investigaciones de muchos estudiantes, aprendí de cosas que ni sabía. Hubo un estudiante que hizo una investigación sobre el NOMI. Yo no tenía idea que era el NOMI, pero gracias a la investigación del estudiante he conocido qué es el NOMI. Entonces, muchas veces el ejercicio profesional nos permite una reflexividad del paciente y una reflexividad de nosotros mismos, alimentando nuestra mochila simbólica. Pero no alimentándola con prejuicios, sino con elementos científicos de análisis.
Y ahí viene la aplicación. Esas dos triadas que hemos llevado, que hay una pregunta específica en su examen final sobre esto, deriva en que se vuelven herramientas de deducción e inducción. ¿Qué era la deducción? ¿Qué era la deducción? Inducción, deducción, ¿cuál era la diferencia? Inducción de lo particular a lo general. Deducción de lo general a lo particular. Exacto. La deducción, voy de lo general, de todos los estudios e investigaciones generales que ya se han hecho en la ciencia, para analizar un caso individual. Entonces, de aquí voy de todos los casos que ya se han investigado, voy a sacar indicadores y voy a aplicar esos indicadores a un caso particular para poder analizar e investigar. Y en el caso de la inducción, a partir de variables, es decir, cosas diferentes, indicadores diferentes, voy a ir hacia lo general. Voy a mostrar que hay casos particulares que se vuelven variables, cosas diferentes. ¿Se acuerdan que decíamos? Todos los humanos tienen corazón a la izquierda. Por ende, si yo investigo a Pedrito, Pedrito tiene el corazón a la izquierda porque es humano. Ese es el método de deducción. Pero ahora, si después de una ecografía me doy cuenta que Pedrito tiene el corazón a la derecha, que es un caso anómalo, voy a tener que utilizar la inducción, determinar qué patrones particulares en su historia han determinado que tenga ese caso anómalo, esa formación diferente, que tenga el corazón al otro lado. Y voy a tener que describir cuáles son las variables para que un humano pueda tener el corazón al otro lado. Cuáles son los elementos que pueden haber provocado esa variación. Estas herramientas son fundamentales para la deducción y la inducción, sobre todo si van a comenzar a trabajar en investigación de salud pública. Desde su área pueden comenzar a trabajar en investigación pública en diferentes tipos de proyectos y van a necesitar estas herramientas de análisis. Pero también son herramientas para el ejercicio profesional responsable. Es lo que les decía, ser un profesional mediocre es fácil. Que llegue el paciente, le haga el caso clínico y le pasen la receta. Eso es lo más fácil que hay y es lo que más abunda en profesionales. Pero ser un profesional que haga el análisis de estas dos triadas en cada paciente para poder diseñar un modelo alimentario y un tratamiento adecuado que garantice que la persona va a poder usarlo y que garantice que va a tener salud a largo plazo, eso requiere pasión, eso requiere compromiso social. Pero el compromiso social solo puede ser correctamente implementado cuando hay un manejo teórico de insumos, el manejo científico para investigar, para poder analizar, para poder sobre todo inferir, porque no siempre van a tener todos los datos, pero van a poder inferir la información. Y todo esto deriva de esa investigación que están realizando, que siempre se habla, ¿es una investigación cuantitativa o es una investigación cualitativa? Generalmente una investigación cualitativa es la que no tiene mucha estadística y la cuantitativa es la que se basa más en los resultados estadísticos. Pero toda investigación responsable debería de ser siempre mixta. Toda investigación tiene un carácter mixto, porque no puedo simplemente presentar datos estadísticos sin interpretarlos. Y ese proceso de interpretación es cualitativo. Y todo proceso cualitativo necesita una base de datos, necesita indicadores medibles. Y esa es la parte cualitativa, que se complementa a la parte cuantitativa. Ambas se van complementándose en la total, los datos y las interpretaciones. Lo ideal es que toda investigación debería tener un equilibrio entre esto, para poder hacer un análisis más completo. Y es lo que ustedes tienen que lograr en esa investigación. Cruzar los datos de las entrevistas que han hecho, cruzar los datos que van encontrando en sus fuentes bibliográficas y al mismo tiempo tener un proceso de interpretación mucho más complejo por lo que están entrevistando profesionales y poder analizar indicadores, variables y herramientas para su ejercicio profesional.